Bueno, volvemos y damos la bienvenida a las personas que recién se conectaron y se siguen conectando. Vamos a iniciar como en punto para también respetar como a quienes fueron muy cumplidos en el encuentro. Para iniciar queremos agradecerles a ustedes por la acogida de esos encuentros. Ese es nuestro tercer encuentro de GUIE Sigre Colombia. No sé si todos saben, vamos a repasar un poquito qué es GUIE. GUIE son comités liderados por mujeres a nivel mundial. Colombia inició con este comité en diciembre del año pasado. Estamos dando comité, qué pena, voy a silenciar a los participantes para que no tengamos inconvenientes. Eh, Como les decía, GUIE es una comunidad liderada por mujeres en el sector eléctrico. A nivel mundial hay diferentes comités de diferentes países. Colombia inició en diciembre del año pasado. Ese es nuestro tercer encuentro. El objetivo de estas comunidades es empezar a empoderar el género femenino en el sector eléctrico, tener más diversidad de género en el sector para promover y hacer sinergias para todo el tema de la transición energética. Esta foto que estamos viendo es una foto de la sesión de Sigre París el año pasado, en donde asistimos, pues María del Socorro y yo, y en donde se compartieron temas de los próximos pasos de la mujer en el sector eléctrico para todo el tema de la transición energética. Entonces se quieren buscar sinergias teniendo una equidad de género, no solo en sectores pues, en el tema de ingeniería, sino también en economía, en medio ambiente, en transformación digital, en general todo lo que necesitamos para una adecuada transición energética y hacer pues, sinergias con toda la diversidad que podamos tener. Entonces, en este comité, como ustedes saben, somos bienvenidos todos los géneros, somos bienvenidos todos con el fin de llegar como ese objetivo y tener esa equidad para hacer unas sinergias muy importantes con la sostenibilidad y la transición energética. Entonces, bueno, para seguir con nuestra agenda y las sorpresas que tenemos, María del Socorro, te doy la bienvenida para que nos sigas contando todas las sorpresas que tenemos el día de hoy. ¿No? ¿Por qué? Liz, muchas gracias. Muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Bueno, debemos confesar que estamos muy felices, muy emocionadas de tener hoy una invitada muy especial que es Brigitte Baptiste. De verdad que estábamos esperando, esperamos mucho este encuentro y se nos llegó el día, el momento. Y de verdad que nos sentimos muy honradas, Brigitte, por habernos abierto la puerta, por habernos aceptado este espacio para todo Colombia. Pero sin antes queremos presentarte a ti y a todos los invitados. Brigitte es bióloga colombiana, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de Florida. Es doctora honoris causa en gestión ambiental de la Universidad Unipaz y recientemente le fue otorgado el título de doctora honoris causa en leyes de la Universidad de Regina. Actualmente Brigitte es rectora de la Universidad EAN, Escuela de Administración y Negocios, es columnista eh, del periódico de la República y el diario El Espectador. Es una apasionada sin duda por todos los temas de biodiversidad, todo el tema del cuidado del medio ambiente y por supuesto todo el tema de la inclusión. Entonces, Brigitte, te damos la bienvenida aquí con los brazos abiertos por parte de toda la comunidad de Women in Energy en Colombia. Pues María del Socorro, muchas gracias por tus palabras. Alicet también, Te muchas gracias. interrumpo, pero no, tienes como la camarita cerrada, entonces se te ve negrito. Por si estás compartiendo videíto, creo que Ah, tiene la camarita cerrada. yo la veo bien por aquí, Liz. Listo. Yo Después, Por también. acá se nos ve bien, sí. listo. Continuemos. Muchas gracias. Ahora sí se te ve súper bien. Brigitte, adelante.
Te escuchamos. Bueno, no, les decía que muchas gracias por esta invitación tan maravillosa para hablar en este evento, en estas reuniones que creo que son supremamente importantes y, por supuesto, hoy celebrando el Día de la Visibilidad Trans, con más razón, pues me encanta compartir un ratico con ustedes. Un saludo pues a toda la comunidad, a todas las personas que nos están escuchando. Veo que hay más de 80 participantes, que gran poder de convocatoria que tienen. Ustedes dirán. Gracias, Brigitte. Bueno, realmente la dinámica que queremos hoy es algo pues muy abierto, es generar un conversatorio, poder sobre todo conocer tus puntos de vista. Tú eres una mujer referente a nivel mundial en muchísimos temas y este conversatorio pues va a tener como un poquito, varios focos, un poquito de todo. Entonces queríamos inicialmente hablar el tema de transición energética. Posterior también queremos hablar un tema educativo y también un tema de inclusión, y todo enmarcado en lo que es sostenibilidad, porque realmente nos abarca todo esto. Soco, se te desactivó el micrófono. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto me escucha. Sí, listo. Creo que casi todos. Entonces, listo. Entonces, digamos que iniciando por el tema de lo que es transición energética. Hoy el tema de la transición energética, yo creo que es un tema muy actual, pero más allá de actual es el impacto que ha tenido a nivel del mundo y particularmente el impacto que hoy hay en Colombia, porque transición energética abarca profundamente muchos temas, no solamente temas nuevos, nuevas tecnologías, sino también de alguna forma toca política, toca un poco la parte económica, impacta grandemente la parte social y todo eso englobado en un marco ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno habla de transición energética, empiezan a hablar de diversas tecnologías. Entonces, tenemos fuentes de energías renovables no convencionales, otros temas como almacenamiento de energía a gran escala, otros temas importantes como es el hidrógeno, etcétera, etcétera, que conforman toda esta cadena completica. Entonces, Brigitte, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas preocupaciones o consejos que tú nos darías a todos enmarcados en este contexto para garantizar el menor impacto ambiental con estas nuevas tecnologías en transición y garantizar esa sostenibilidad? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos y todas en estos tiempos en que hay tanto afán de que pasen cosas, sobre todo cuando las noticias sobre los efectos de cambio climático, que apenas está empezando, son tan preocupantes. Pero yo como ecóloga, que es mi profesión, lo primero que llama la atención es sobre la complejidad del flujo de energía a través de los distintos compartimientos que existen en el planeta, los distintos tipos de energía y los distintos tipos de formas de convertir una energía en otra y finalmente aprovecharla para objeto e interés humano. Entonces ahí es donde creo que estamos a veces sobresimplificando el tema de la transición energética. En primer lugar, al hacerlo equivalente a la descarbonización. No es lo mismo. Una cosa es la transición energética para ganar eficiencia, para capitalizar los efectos de la innovación, por ejemplo, que siempre son necesarios y son muy, muy importantes en el avance de la economía y de la sociedad. Em, como no son lo mismo descarbonización que mm, transición energética, obviamente la noción de transición también tiene particularidades especiales dependiendo del contexto donde se vaya a trabajar. Hay una transición planetaria que, por supuesto, todos queremos que se dé y veremos un poco
qué papel juegan, por ejemplo, las tecnologías nucleares de fusión que están, dicen, a la vuelta de la esquina, estarán en 40, 50 años, pero eso va a hacer la gran diferencia a nivel global con una demografía planetaria que no es la que nos imaginábamos hace 20 años, con una estabilización de la población humana hacia el año 2080, 2100, alrededor de los 10 billones de habitantes. Después la Tierra completa va a seguir decreciendo. Colombia ya comienza a decrecer. Entonces, eso implica cambios importantes. Y luego las condiciones ambientales e históricas y culturales de cada región. Entonces, viene uno a Colombia en concreto y escucha digamos, las mismas recomendaciones de descarbonización y de transición energética que escuchan todos los países, cuando pues Colombia tiene unas condiciones únicas y unas posibilidades únicas. Entonces, con base en eso, yo diría que primero, Colombia no tiene por qué obsesionarse con el tema de la descarbonización, sobre todo porque corremos riesgos de hacer gastos prematuros en nuevas tecnologías que puede que funcionen muy bien en Europa, puede que funcionen muy bien en Asia, pero que aquí todavía podemos darles un tiempito de ajuste para que sean más económicas, más eficientes. Y mientras tanto, nos gastamos la plática en detener la deforestación o en capacitar a la gente o en fortalecer la institucionalidad y las empresas, por ejemplo. Entonces, la primera idea que yo quiero compartir con ustedes y poner a disposición del debate, por supuesto, es que nosotros no tenemos por qué estar entrando de cabeza a los mercados de descarbonización y de carbono neutralidad, por más que digamos, la publicidad y el mercadeo global ambientalista lo exija. Y más bien, la transición energética sí la podemos diseñar de manera más cuidadosa, porque lo ha dicho este gobierno, lo ha dicho en muchas instituciones, necesitamos una transición justa y equitativa que tiene distintas acepciones, pero para mí lo justo y equitativo quiere decir utilizar los recursos en el momento y capacidades en que mejores beneficios sociales atraen. Y eso seguramente querrá decir que la transición tiene que diseñarse muy bien en términos de pasos y de tiempos y movimientos, como diría un ingeniero, para que funcione de la manera más armónica posible. Entonces, por ejemplo, Colombia no tiene por qué afanarse, y tal vez algunos de ustedes trabajen en eso, pero en atraer vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son extremadamente costosos, no tenemos una red de aprovisionamiento para vehículos eléctricos, la infraestructura vial ya está colapsada. Entonces, yo, por ejemplo, diría no al vehículo eléctrico a menos pues, que sea una alternativa minoritaria. Más bien pensemos en otras fuentes de energía para la movilidad y así sucesivamente con las regiones, con las distintas oportunidades y posibilidades que tiene el país. Una cosa que sí necesitamos definitivamente en cualquier escenario es la conectividad eléctrica. Sí necesitamos muy buenos sistemas de transmisión, porque independientemente de que escojamos usar uno u otro recurso, lo que sí necesitamos es distribuirlos muy bien. Y eso no lo vamos a hacer en carro tanque por carretera. Vamos a tener algunas oportunidades de usar los sistemas de oleoductos para distintos tipos de fluidos, pero las líneas eléctricas van a seguir siendo fundamentales bien avanzado el siglo. Y Gigi, voy a aprovechar esa super explicación que nos has dado para compartir también un poquito con lo que nos dices. O sea, yo creo que el tema del entendimiento de la descarbonización es distinto, como tú nos lo explicas, al tema de transición. Creo que sí hay que hacer esa separación y es importante rescatar en que esa transición energética no solamente requiere la concentración en esas nuevas fuentes de energía, sino que lo que tú nos dices, cómo nos preparamos. Y de hecho fue parte del reto que con Liz y la comunidad WIE preparamos para Colombia, era cómo preparar el sistema eléctrico de potencia completo para aceptar una transición energética, porque puede ser que la mirada a uno siempre se le vaya en esas fuentes de energía renovables no convencionales, pero se nos olvida el resto. O sea, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con lo que tú nos decías?
cómo preparamos la transmisión, cómo preparamos el resto de sistemas para hacer una buena adopción en el tiempo de estas nuevas tecnologías. Y aprovechando eso también, ¿qué opinas tú de la energía nuclear en Colombia? ¿Cómo la ves tú? ¿La ves viable en Colombia? Tecnológicamente, por supuesto, que es viable, eso es una opción muy interesante. Yo esperaría a la fusión o a otra, a una versión, digamos, más segura de la energía, pero lo que no confío en absoluto es en la capacidad institucional y regulatoria para usar energía nuclear. Así que yo no le apostaría para nada a la energía nuclear en Colombia, pero por razones sociales y de gobierno, no por razones tecnológicas. No quiero tener a Homero Simpson manejando la planta nuclear, la primera planta nuclear que construyamos. Sí, de acuerdo. Yo creo que con esto nos respondiste la otra pregunta que veníamos y era, ¿cuáles eran esas barreras que tú ves que no nos van a permitir de pronto hacer esa transición energética? Ah, pero sí vale la pena ampliar el punto. Yo sí creo, María del Socorro, porque, digamos, el flujo de información hacia la colectividad es muy sesgado y es muy incompleto. Estaba el lunes y el martes en el Congreso Mundial de eh, Periodismo Científico y tal vez una de las conclusiones que se obtenían en las discusiones de más de 60 fue que la información a la que accedían las mismas empresas, los gobiernos, la gente era extremadamente asimétrica, prejuiciada, em, cargada de valores y objetivos, subjetivos, perdón, y de ideología, con lo cual a la sociedad le costaba mucho trabajo formarse una idea robusta de cuáles eran las mejores opciones en términos de adopción de nuevos comportamientos, en este caso de decisiones estratégicas sobre la transición energética. Entonces, la gente decía, tiene ideas, digamos, ciertos sectores piensan que la energía eólica y la solar definitivamente nos van a solucionar todos los problemas en todas las circunstancias y entonces le apuestan a la eólica y a la solar sin calcular efectos indirectos, como los efectos sobre la minería, los costos que hoy en día está representando el tema del cobre y las dificultades que tenemos en Colombia para eh, extraer y procesar el cobre. Entonces, todos somos un poquito Homero Simpson en la medida en que recibimos información muy sesgada, muy incompleta y no hay espacios reales en donde podamos confrontar la cadena completa de producción de energía y las implicaciones a mediano y largo plazo de las decisiones que vamos a tomar. Así que diría yo que ahí, por ejemplo, las universidades tenemos una responsabilidad muy grande, cómo mejoramos la formación y la educación de públicos en términos de su visión de la transición energética y de la descarbonización. Eso nos va a costar un trabajito importante. Sí, la última cosita, Brigitte, con relación a la que tú nos dices es que normalmente cuando adopta una tecnología y suponiendo, digamos, que son tecnologías convencionales, parte de la cadena energética, me voy a centrar en este momento, ejemplo, transmisión de Ajá. energía. Cuando habla de un proyecto nuevo y me dice, listo, necesito un corredor que me conecte esta región con esta región o este corredor que me permita sacar esta generación de energía para acá, porque la requerimos por la demanda. Entonces, cuando habla de sostenibilidad, pues uno realmente debe plantear el escenario completo, como tú nos lo explicas, es decir, desde la creación, desde los elementos más básicos, minerales, hierro, acero, todo lo que yo voy a usar en mi infraestructura física, hasta pensarla en el momento en que ella finalice su vida útil, porque ella no va a ser eterna ni para siempre. Mi sistema de transmisión, mis torres de energía, pues tendrán un final de vida útil, dependiendo pues de los materiales y eso. ¿Qué pasa entonces cuando ya llega al final de la vida útil? ¿Qué hago con esos materiales?
Teniendo esa misma idea, ahora trasladándola a la parte de transición energética, entonces tú nos decías, todo le estamos apostando a la generación eólica, a la solar, y la pregunta es esa, o sea, de entrada, pues es el concepto normal porque usamos los recursos naturales, pero nadie habla qué pasa en 20, 25 años cuando ya estos elementos llegaron al final de vida útil, qué tanto contamino yo y será mejor o peor que al final comparado con una termogeneradora. Puedo estar equivocada, ¿cierto? No tengo pues conocimiento a profundidad. ¿O qué pasa si lo comparo con una hidroeléctrica normal, con agua? Entonces, son este tipo de comparativos y fácilmente uno no encuentra esto, uno lee, pero nadie le habla de eso. Bueno, ¿qué pasa cuando ya entonces mi panel ya llegó al final de vida útil? ¿Qué tanto contamino? ¿Cuál va a ser la disposición final? ¿Qué hago con estos elementos? Eso uno no lo encuentra fácilmente en la literatura. Entonces yo creo que ahí está como el reto, ¿cierto? Muy importante esa reflexión sobre circularidad que planteas, sí, porque ya estamos enfrentados a acumulaciones gigantescas de paneles solares en desuso en muchos países del mundo, porque la tecnología cambió y ya paneles con 25, 30 años, por supuesto, ya no son útiles y se están acumulando en bodegas, en ciudades sin que tengan un proceso de recircularización o reciclaje mínimo. Con las baterías de litio, por ejemplo, sabemos que ese es uno de los grandes retos, porque las baterías eléctricas son costosas, tienen elementos tóxicos y tenemos testimonio ya de acumulación de elementos asociados con la acumulación energética en baterías en muchos países y exposición medioambiental muy grave. La termoeléctrica sabemos que produce CO2. Quemar carbón, pues es obvio, produce CO2, pero sabemos capturar CO2, por ejemplo, y en Colombia capturamos CO2 con la regeneración y la restauración de bosques, que es el mejor mecanismo para extraer y compensar adecuadamente el mínimo carbono que además estamos emitiendo. Entonces, yo, por ejemplo, defiendo las termoeléctricas en Colombia como un elemento complementario de la seguridad energética del país. Termoeléctricas, por supuesto, cada vez más eficientes, con mejores filtros, mejores capacidades de controlar su impacto y que adopten incluso políticas positivas para la naturaleza, que es, por otro lado, lo que nos pide el Convenio de Diversidad Biológica para un poco tratar de equilibrar las recomendaciones del Convenio de Cambio Climático. Como ambas cosas van de la mano, pero hay países donde la biodiversidad no es una prioridad, aunque en Colombia pareciera que no lo es, pero debería serlo. ¿Cómo vinculamos la generación de energía, las economías de la generación y la transmisión energética con la restauración y la recuperación de la biodiversidad? Entonces, hay termoeléctricas que ya están haciendo apuestas muy importantes para la captura de su propio carbono a través de no solamente la plantación como tal de árboles, sino el financiamiento de sistemas productivos más eficientes, agricultura más eficiente, conservación del suelo, en fin, el esquema normativo no nos lo permite suficientemente. Hasta ahora, los temas de compensación, por ejemplo, tienen limitaciones importantes. Todas las empresas lo expresan, no solamente las termoeléctricas, pero deberíamos ser capaces de crear un vínculo muy concreto entre cualquier forma de generación y transmisión de energía y la recuperación de la biodiversidad en un país que ha deforestado más de 30 millones de hectáreas. Sí. Y yo me quedo con esta reflexión que nos haces porque yo creo que esas posiciones tan rígidas, y me perdona la palabra, pero es como satanizar ciertas prácticas, entonces uno ya dice, no, este tipo de generación es mala y ya nos quedamos con el concepto por siempre que es mala. Entonces yo creo que ahí es donde toca ser muy crítico también con lo nuevo, que implica lo nuevo, abriendo la mente en todo su ciclo de vida y también en no mantener una posición rígida con respecto a ciertas tecnologías también antiguas que ya tenemos. Y muchas gracias, Brigitte, por ese enfoque, Liz.
Le cedo la palabra. Bueno, siguiendo con el tema, porque ya nos fuimos metiendo un poquito a la descarbonización, ya hablábamos al inicio, tú nos decías que, listo, la descarbonización es importante y a nivel mundial se está hablando mucho de esto, pero si vamos y hacemos el doble clic en Colombia, en lo que necesitamos hoy, puede que tengamos que enfocarnos primero en otras cosas antes de enfocarnos tanto en la descarbonización, que era algo que te entendía ahorita. Pero sin embargo, también aquí empezamos a hablar de ciertos pasos que es importante empezar a hacer y que esas empresas, las térmicas y diferentes empresas que empiezan a contaminar un poquito la deforestación, empiecen a hacer acciones importantes tempranamente antes de que de pronto se nos salga de la mano. En ese sentido, y enfocándonos mucho en las necesidades hoy que tiene Colombia y en el estado en que estamos, ¿cómo crees que deberíamos empezar como a planear esa descarbonización? ¿Cómo podemos seguir como controlándola, que no se nos salga de la mano? ¿De qué formas? Hablabas hace unos segundos de que también desde la regulación, por el momento, hay unas limitaciones. Entonces, ¿qué aspectos importantes debemos empezar como a movilizar, ¿cierto? Para que tempranamente empecemos a controlarlo y como en qué lapsos de tiempo nos podemos dar para poder como tener ese foco y que no se nos salga de las manos, ya que pues hoy es un tema que tenemos todavía muy bajo control. Sí, es muy importante, digamos, esa pregunta porque obviamente no podemos dejar de descarbonizar. Tenemos compromisos internacionales, tenemos que renovar, digamos, nuestras tecnologías para poder seguir siendo competitivos. Tenemos que mostrarle al mercado que Colombia no está rezagada en términos de buenas prácticas, porque pues ese va a ser la vara con que se miran muchos de los productos en el comercio internacional. Si están producidos con base en energías no tan limpias, pues el mercado va a tener la oportunidad de bloquear ese comercio. Ya lo han anunciado, ya sabemos que eso va a ser un elemento importante en el comercio multilateral, lo cual es un poco injusto porque nuevamente nos pone en la categoría o nos obliga a gastar dinero en cosas que no necesariamente son prioridad nuestra. Pero el lado positivo, digamos, de esa descarbonización podría estar asociado es con el tipo de proyectos o la manera en que asumimos la descarbonización. Entonces, allí entra la discusión sobre los mercados de carbono. Si para descarbonizar vamos a participar en el mercado de bonos de carbono, que es muy especulativo, que es una opción complementaria en la mayoría de los casos para situaciones en las que ya la mitigación y la transformación energética no da espacio para la innovación. Entonces, pues vamos al mercado de bonos de carbono. Pero si planteamos que el mercado de bonos de carbono va a solucionar todos los problemas de ubicación y de gestión de la distribución del carbono, pues podemos caer en un sistema, como ya está cayendo, muy especulativo. Sabemos que todo el mundo está vendiendo bonos de carbono por todas partes, no necesariamente garantizados, no necesariamente con los mejores resultados. Por ejemplo, bonos de carbono con comunidades rurales en Colombia ya han mostrado que generan vulnerabilidad para las comunidades que son víctimas de desplazamiento forzado solamente para apropiarse de los territorios donde están estos contratos. Piensen ustedes en un resguardo indígena en áreas aledañas a zonas de cultivos de uso ilícito, donde las fuerzas en armas están expulsando a los indígenas para instalar sus propios indígenas, entre comillas, y cobrar los 4 o 5 mil millones anuales que están llegando por carbono. Yo tengo un contacto muy directo con estos casos en la Amazonia y ya sabemos que estos indígenas importados que han desplazado a los nativos están muy contentos con los pagos por servicios ambientales porque no tienen que hacer nada. No tienen que intervenir el bosque, no tienen que nada, absolutamente. Es un contrato totalmente pasivo en que llega el dinero. Ni siquiera, tal vez sea lo único bueno, ni siquiera tienen que sembrar coca para el narcotráfico, porque
la economía del carbono puede ser tan competitiva como la del narcotráfico desde el punto de vista del cultivo. Y entonces, qué perversión tan tremenda el uso de estos mecanismos. Así es, Brigitte, y con lo que te escucho también, como si nos enfocamos en lo que todavía no nos tenemos que enfocar, claro, empezamos todavía a causar daños colaterales como los que nos dices, porque no tenemos aún la necesidad y el objetivo de la descarbonización también es como cuidar el medio ambiente. Entonces lo que está pasando ahorita con estos mercados financieros en el tema de descarbonización con algo ambiental, pues lo que hace es que las empresas que contaminan y los países que están hoy tan contaminados cada vez contaminan más, pero cree que equilibran comprando unos bonos de otros países donde todavía no es un dolor de cabeza el tema del carbono, y entonces igual sigue siendo el equilibrio. Pues una transacción financiera al fin y al cabo, pero el objetivo principal pues empieza a salir del foco y con lo que tú nos cuentas empiezan a tener daños colaterales y en temas tan importantes como es el tema de las comunidades y de mantener también como ese tema que empieza a tener temas culturales, a impactar como todas esta historia, porque para nosotros pues, las comunidades indígenas son nuestra historia y empezar como también a tener esos daños tan colaterales que indirectamente empiezan a hacer un efecto muy grande cultural y pues y también en el medio ambiente y en general de otros temas que uno cree que son muy dependientes a esto y al final al cabo desde aquí parte todos esos daños colaterales que podamos Sí, hacer no son tan claros. sí, si me permites enfatizar, por ejemplo, en el tema de la licencia social. Las empresas generadoras o las empresas mineras o muchas empresas que trabajan en áreas rurales eh, tienen que pensar que sus proyectos de descarbonización eh, creen nuevos vínculos y nuevas posibilidades de ser buenos vecinos. Entonces, tal vez no, las inversiones no sean tan eficientes como la compra de bonos de carbono, pero claramente les permiten un relacionamiento más genuino y más perdurable para continuar con su actividad. Entonces, la empresa minera puede decidir, compro $3 millones en bonos de carbono en las áreas de mayor efectividad y seguramente se irán a alguna zona del Chocó o alguna zona amazónica, pero sus vecinos, que son, por ejemplo, comunidades campesinas pauperizadas, van a ver esto como una traición, ese carbono que sí es global, pero no está contribuyendo y es una señal más de extractivismo. Entonces, eso desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista relacional pues yo creo que es muy malo. Sí, Brigitte, totalmente de acuerdo. Y también desde la transición energética debemos hacer también un doble clic muy importante y tener en cuenta todos estos daños colaterales que se dan, porque claro, si nos enfocamos solo en transición, podemos seguir como aumentando la bolita de nieve que hoy podemos Mm, empezar a controlar. Entonces yo creo que tenemos que, pues aquí volvemos a lo mismo, necesitamos participar todos, aumentar diversidad en todos los campos, en una mm. transición energética porque no vamos, pues el sector eléctrico no está solo. Y uno empieza a ver y se relaciona con absolutamente todo tipo de actividades, todo tipo de culturas, todo tipo de regiones, comunidades, temas educativos, y necesitamos empezar a enfocar porque yo creo que estamos como en un hilo de eficiencia, ¿cierto? De reducción de costos, de optimizar los recursos, pero empezamos como a descuidar otros temas que pueden ser incluso más a futuro, más de alto impacto y que pueden al final causarnos, voltearnos, como uno dice, la torta y que se pierda como todo el objetivo inicial. Muchas gracias, Brigitte. Yo voy a cambiar bruscamente de un tema, pero igual se relaciona con todo porque empezamos a hablar que también pues todo parte de la educación, ¿cierto? Entonces, ahorita empezamos a ver que a nivel mundial empezamos a trabajar mucho todos estos temas de diversidad en todos los campos, ¿cierto? Y sobre todo, ahorita en el sector eléctrico se está empezando a ver una ola de todo el tema de equidad de género, ¿cierto? Aquí en el sector eléctrico. ¿Para qué? No solo pues ahí no es que tenemos que ser iguales hombres y mujeres o en general todos los géneros, sino que es un objetivo de lograr sinergias,
y unos grupos colaborativos de alto desempeño. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad del sector. ¿Y qué es sostenibilidad? Todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay muchas iniciativas. Una de estas es WIE, Women in Energy, que se hace desde SIGRE, pero hay otro montón que incluso existen ya hoy en Colombia con IEEE, y nos hemos dado cuenta de otros comunidades que están enfocadas en este tema de equidad de género en el sector y aumentar como la diversidad. Pero nosotros revisamos, miramos, analizamos y vemos que el origen de todo es la educación, ¿cierto? Es como la base fundamental del todo, como el tema de cultura y educación, y motivar que se incremente esa participación de las personas de otros géneros en ciertos tipos de carrera donde necesitamos buscar un equilibrio y sobre todo disminuir el nivel de deserción en esos tipos de carrera que de pronto han sido muy de los hombres, pero que sabemos que entre todos los géneros tenemos de pronto unas habilidades diferentes que podemos lograr esos equipos de alto desempeño. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué estrategias desde la educación podemos implementar para disminuir como esa deserción de estudiantes de géneros diferentes al masculino en ese tipo de carreras como ingenierías en el sector eléctrico? Y si eso está muy relacionado con el modelo de educación actual, por temas culturales también se podrían presentar en las universidades temas como de acosos que puedan causar como estos efectos. O sea, como ese tema de cultura, educación y la educación tradicional, si hay algo ahí que también podamos hacer un clic para poder cambiar el cómo hemos hecho las cosas. Tienes toda la razón. Y hay muchos factores que hay que abordar cuando uno plantea una educación más equitativa, oportunidades para todos y todas. Diría que el primero, como universidad, y estamos hablando de educación superior, es garantizar el acceso equitativo. Y eso, como ya viene torcido desde la primaria y el bachillerato, las oportunidades y la educación para las mujeres es muy distinta, pues ya implica que nos toca tratar de tomar algunos correctivos para no mantener y no replicar y continuar con ese sesgo y esa discriminación. Una parte, por supuesto, tiene que ver con ofrecer incentivos, perdón, a las mujeres que quieran acceder a carreras tradicionalmente masculinas. También podría, en aras de la equidad, ofrecerse incentivos a los hombres que quieran ingresar en carreras tradicionalmente femeninas, que es una discusión un poquito de sobremesa que siempre tenemos en las casas, diciendo, ah, no, pero pues las mujeres dominan en psicología, en comunicación, en habilidades blandas, ciencias humanas, y los hombres estamos excluidos de ahí. Dice, no, en absoluto, queremos más enfermeros, queremos más hombres en profesiones de cuidado, con todo lo que ello implica. Pero entonces sí necesitamos, por ejemplo, programas de becas, descuentos, programas de acompañamiento a mujeres que están considerando estudiar estas carreras, identificarlas de manera temprana en los colegios, ojalá en noveno, décimo y 11, decir, bueno, no se vayan a dejar matonear porque ustedes están pensando en una carrera de este tipo, pero en su familia tal vez les están diciendo, no, mijita, eso es muy duro, eso no es para usted, eso va a ser un problema, más bien piense en algo de tal tipo, y pues todas esas cosas generan finalmente o inciden finalmente en las decisiones que pueden estar tomando las jóvenes para ingresar o no a una carrera. Y luego durante toda la vida universitaria, claramente estar muy atentos porque de todas maneras el carácter minoritario o la ausencia de profesoras mujeres, que es algo que también puede marcar la deserción. Es decir, si todos los profesores son hombres y los profesores tienen sus sesgos inconscientes o deliberados basados en prejuicios, pues van a hacerle más difícil la vida a las mujeres que están tratando de completar un programa. Yo creo que los temas de acoso como tal todavía no aparecen de manera tan marcada porque son genéricos, digamos, están en todas las carreras, en toda la universidad, en todas las universidades y son muy puntuales, pero sí son un síntoma de que todavía hay una cantidad de prejuicios y de comportamientos que no hemos sabido resolver en la convivencia. Entonces, el reto para nuestras universidades, para todas, es muy grande
Me imagino que para las empresas también siempre sucede, y tiene que ver con la construcción de una cultura del respeto, de una cultura de resolución prevención y resolución de conflictos asociados con el género, en fin, tareas que apenas están comenzando a hacerse a fondo. Nosotros en la universidad adoptamos hace apenas un año nuestra política de diversidades e inclusión, para hacer un efectivo reconocimiento de la riqueza cultural y de género que accede a la universidad, pero poderle ofrecer un tratamiento particular a cada una de las personas que llega con esa riqueza, porque es que lo que no quisiéramos es que la universidad fuese una máquina de aplastar la diversidad o de ignorar la diversidad, sino una máquina, y no es una máquina nunca, pero un sistema o un dispositivo de fortalecer el talento con que llegan las personas o ayudarlas a descubrir sus talentos. Por eso es tan importante la educación con enfoque de género, porque las mujeres provienen de un sistema social que las discrimina estructuralmente y las viene discriminando desde siempre. Entonces, la experiencia de ser discriminadas o tener menos oportunidades debe transformarse en una experiencia de compensación y de construcción de talento, a la medida de que sean capaces de identificar los problemas que han dificultado su tránsito hacia la academia o hacia una empresa. Es decir, cuando uno proviene de un ambiente donde ha sido discriminado, tiene mejores ideas de cómo sobreponerse a la discriminación y solucionar el problema. Quien nunca lo ha experimentado no cree que exista. Y eso nos está pasando mucho en el tema de género. Los hombres algunos hombres, por supuesto, y algunas mujeres también, porque el machismo es una enfermedad social, no es de género, dicen, pero yo no entiendo de qué se trata la lucha feminista, se les está yendo la mano. Pues por supuesto que no entienden porque nunca han experimentado la discriminación. Siempre han recibido las mejores oportunidades, siempre han sido privilegiados, siempre han estado en una posición en la cual no requieren ponerle atención a esas cosas. Entonces, cuando las mujeres hablan, los hombres asienten y porque no codifica. Entonces, la universidad tiene que identificar esos problemas en toda la población universitaria y por supuesto, sin entrar a generar más conflictos, sin entrar a generar culpas, ni nuevas discriminaciones, ni nuevas violencias, lograr que todos digamos, ah, sí, es cierto, esto está pasando, y un ejercicio de introspección para que la gente reconozca que la diversidad es absolutamente maravillosa y el mejor de los caminos para la innovación. Así es, Brigitte. Y por ejemplo, algo que hemos hablado mucho, porque igual esta comunidad la hacemos todos, y pues María del Socorro y yo, que somos como las líderes para movilizar, porque como le hemos hecho a todos en los encuentros que hemos tenido, este es nuestro tercero. Nosotros simplemente somos canalizadoras para movilizar, para gestionar y para ponernos todos de acuerdo. Y de hecho aquí ves que hay muchos hombres, hay muchas mujeres, porque lo que queremos no es una guerra, venga, es que las mujeres, es que los hombres, es que somos más aquí, somos más allá, sino que antes necesitamos a los hombres para que también nos ayuden, y los hombres nos necesitan a nosotras. Entonces aquí son bienvenidos todos, pero con ese objetivo en común de equilibrarnos, y de que los mismos hombres desde su visión, desde su cultura, también nos apoyen, y nos hemos encontrado con personas maravillosas y hombres que destacan esas habilidades femeninas y dicen, me les quito el sombrero, las que ya conozco en esos temas técnicos, unas capacidades, y nos han dado un equilibrio gigante porque ven las cosas de formas muy diferentes, y no es hablar de que unos son mejores que otros, sino que todos somos diferentes. Y entre más diversidad tengamos, más puntos de vista vamos a ver, más temas en los que tenemos que enfocarnos vamos a ver, y vamos a lograr equipos de mayor desempeño, donde se nos van a escapar cada vez menos cosas que podamos como prever y controlar desde un inicio para no causar problemas a futuro, para antes mejorar todos los temas, que todo sea muy eficiente y sostenible sobre todo. Entonces nosotros estamos trabajando mucho con esa visión.
Me parece excelente y la celebro, pero me imagino que están enfrentándose, por ejemplo, a problemas de gobernanza, porque entre más diversidad, hay más procesos, hay más complejidad en la toma de decisiones, y a veces nos desespera que algunos temas se convierten en temas eternos donde estamos como atrapados. Eso nos pasa en el gobierno corporativo, nos pasa en el gobierno de lo público, y tal vez ahí vale la pena esa reflexión sobre las implicaciones de la diversidad. Y yo he visto gerentes quedando absolutamente calvos, y gerentes mujeres, aunque no hay tantas, diciendo, pero yo me imaginé que esto era otra cosa. Y es porque la diversidad requiere una gobernanza distinta. Gobernanza distinta y un tema más de control de emociones y el tema De de todo. juicios. O sea, unos temas de muchas habilidades blandas que después esperamos como seguir compartiendo en esos espacios porque eso es lo que queremos, como empezar a fortalecer una comunidad, de que nos empecemos a capacitar porque hay temas técnicos muy chéveres, ¿cierto? Que ya hoy estamos muy fuertes en las academias en los temas técnicos, pero este tema de diversidad y de equidad de género viene con otro montón de cosas más desde el humano que tenemos que fortalecernos para poder saber convivir y poder crear esas sinergias y esas conexiones que necesitamos. De acuerdo. Muchísimas gracias. Dejo a Soko que tenemos la última preguntita para dar el cierre. Yo estoy feliz acá con ustedes. Nosotros también. Gracias. Brigitte y Liz, ahorita ustedes hablan del tema educativo, que es la base de todo el tema cultural, pues él es el que marca la pauta en todo. Y hoy tenemos un cambio, o sea, estamos frente a muchos cambios. Estamos en una red globalizada, nos conectamos fácilmente entre países, generamos conversaciones ya más fáciles que hace algunos años. Hay un tema también que se recalca mucho, el tema del liderazgo, o sea, empiezan a existir otros factores que son importantes y nos van cambiando un poco los enfoques desde la primaria, desde la secundaria y de ahí para adelante. Gigi, tú con tu experiencia, todas tus vivencias, lo que tu visión como rectora de la universidad, ¿tú cómo plantearías esa educación de futuro? Entendiendo Bueno, todas estas necesidades claro. nuevas. Sí. Y me alegra que digas experiencia y no años. Pero sí, también tiene que ver, por supuesto. Yo creo que la educación está recibiendo un cuestionamiento de fondo en la medida en que nos damos cuenta que tal vez es lo que menos ha cambiado en los últimos 100 años. Sigue siendo una educación muy adoctrinante, una educación pedagógicamente muy cuestionada, y que no ha sabido aprovechar todas las innovaciones tecnológicas, sociales, a las que tenemos acceso. Hoy en día, por ejemplo, la conversación sobre ChatGPT, fíjense ustedes que está erosionando a fondo la confianza en la creatividad, cuando no debería ser el caso. Cada vez que tenemos una herramienta que acelera o mejora las capacidades de indagación y de organización del conocimiento, pues nosotros deberíamos estar parándonos en los hombros de esa tecnología o de esa perspectiva para mejorar las capacidades de gestión. Pero bueno, en concreto, yo creo que nuestra educación tiene que retomar la conexión con la vida cotidiana, con las decisiones de los empresarios, las decisiones productivas. La educación es el mecanismo mediante el cual las personas ingresan, digamos, formalmente a la sociedad y encuentran un lugar desde el cual puedan aportar concretamente. Y estamos haciendo lo contrario. Las universidades, lo digo porque lo discutimos internamente mucho, lo que hacemos es evitar que los estudiantes entren al mercado de trabajo, y la universidad pública pareciera que es el mecanismo preferencial para retener juventud en el estudio durante más años incluso de los que se requeriría para su estudio, con el fin de prevenir conflictos o prevenir el cambio, en fin, como que la universidad es el gran parque recreativo, y el gran engaño al cual estamos sometiendo a la juventud.
Y eso es muy grave porque las personas terminan o muy frustradas o indignadas porque pues es una estafa, es una estafa. Les prometimos trabajo, empleo, capacidad de hacer cosas y solo una minoría de los que se gradúan logran hacer eso. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Hay que reconectar, hay que hacer que la universidad participe mucho más directamente de la solución de los problemas de las empresas, de la solución de los problemas de las comunidades o de las instituciones desde un momento, digamos, más temprano en su estudio. No es educación técnica en el sentido de que aprender a hacer cosas o manualidades siendo muy caricaturesca, sino que a partir de segundo, tercer, cuarto semestre, todos los estudiantes de todas las carreras pudiesen comenzar a indagar por su posicionamiento en una empresa como las que están asociadas con ustedes. Entonces yo creo que ahí habría una conexión muy directa para retomar el valor de la creatividad, el emprendimiento y el trabajo colectivo. O sea que lo que debemos hacer como de parte y parte es como motivar esas alianzas entre empresas Totalmente, sí. y academia, Sí, no solo, desde etapas sí, tempranas. claro, porque se habla de los practicantes o las practicantes y las pasantías, pero todo eso lo tomamos como muy a la ligera o no es suficientemente robusto. Necesitamos programas continuos de colaboración entre empresa y universidad. Muchas gracias, Brigitte, por esa perspectiva tan importante. Ya se nos está acabando el tiempo, estamos muy contentas de estar contigo. Si puedes quedarte un momentico Por más, supuesto, te lo sí, claro que sí. agradecemos. Pues Bueno, yo llegué tarde, primero, entonces. darte las gracias, como te decíamos al principio, creo que soñamos este espacio, lo esperamos hasta que llegó el momento. Y te queremos dar de todo corazón muchas gracias por habernos abierto las puertas y estar aquí el día de hoy. Muchas gracias Encantada, por eso. encantada. Gracias a ¿No? Y nos ustedes. abrió mucho los ojos en otros temas que teníamos fuera del radar, importantes en manejar también y en motivar y empezar a movilizar desde WIE. O sea, hay temas en que ojalá podamos seguir como conversando para también como unir fuerzas y que estemos enfocados atacando los puntos que debemos atacar, ¿cierto? Y no desviarnos en cosas que posiblemente Y no la es universidad las la necesita a ustedes, necesita a las mujeres del sector energético también llamándonos la atención sobre lo que estamos haciendo porque también tenemos problemas en ese sentido. por allí vamos a empezar, ya estamos estructurando algo con las universidades. Esperamos pues que con este tipo de conversaciones podamos ampliar mucho más del foco que tenemos que tener con ellas y también dependiendo de las regiones, porque dependiendo de las regiones también las universidades afrontan problemas diferentes. Claro, Pero esperamos seguir pues en contacto para poder ir focalizándonos mucho más y que en realidad esto sí tenga unos resultados a futuro de lo que queremos. Sí, Entonces, entonces despedíamos un momentico el espacio, Brigitte, porque nosotras dentro de la comunidad lanzamos un reto en Colombia muy interesante. Queremos felicitar y agradecerle a toda la comunidad. Se presentaron hombres y mujeres en este reto. Muchas gracias, propuestas muy innovadoras. Y se llegó el momento de conocer a las dos personas ganadoras de Colombia del primer reto UISY Colombia. Entonces, Liz nos va a acompañar a anunciar a nuestras ganadoras. bueno, como les habíamos contado, hoy íbamos a socializar las ganadoras, recibimos propuestas súper interesantes, como nos decía pues Socorro al inicio, fue un reto donde queríamos que nos mostraran unas propuestas en cuanto a cómo tenemos que prepararnos para la transición energética, se evaluaron con unos criterios que pusimos en común pues y socializamos, que eran que fuera innovador, que fuera clara la propuesta, que tuviera referentes, ¿cierto? Entonces recibimos propuestas muy interesantes, fue difícil pues escoger entre las que recibimos, pero hubo dos en especial que tuvieron los componentes muy innovadores, muy claras, con referentes claros, con cifras y datos y sobre todo que iban más allá, ¿cierto? Iban más allá también en trabajar desde las comunidades, desde el tema cultural, o sea, una visión muy amplia
Y estas ganadoras, pues primer puesto, Jennifer Marín, no sé si se encuentra acá, muy rico verte. Y en el segundo puesto también Kathleen Lozano. Son nuestras ganadoras, si están por aquí les agradezco, prendan la camarita simplemente para saludarlas, ya nos estaremos contactando con ellas para hacer la entrega pues de sus premios y que los puedan disfrutar. Por acá hay unas manitos levantadas, voy a mirar. Juan Diego. No están, sí, Sí, no están no aquí. están, ya las Queremos. contactaremos. María, Si nos Liz, das un minutico, dime. qué pena. Sí, Caitlin está en este momento acá y ya le activé la cámara del micrófono por si ella quiere, obviamente, pues hablar con nosotros. Muchas gracias. Jennifer sí no está. Adelante. Bueno, veo, Lady, que no le está funcionando la camarita. Ahora sí. Kathleen, felicitaciones. Hola. Buenas tardes, Felicitaciones. buenos días, qué pena. Ahí la pinta. Estaba Felicitaciones. justo en otra reunión, muchas gracias. No, pues muy agradecida por participar en este tipo de retos, en este tipo de actividades. Creo que es importante, pues como se venía hablando, como hablar de estos temas y hablar de estos temas también desde otros enfoques. Entonces, pues nada, muchas gracias. Felicitaciones y muchas gracias por haber participado, verdad que nos encantó el enfoque que le diste totalmente diferente. Felicitaciones, Katia. Muchas gracias. Listo. Por acá Jennifer me dice que también está. Te di acceso a permitir cámara. Nos cuenta si ya pudiste acceder. Bueno, mientras tanto, ahora sí. Hola, ¿cómo están? No, muy feliz Hola. por esa sorpresa, la verdad no me lo esperaba. Entre tantos profesionales que se presentaron y pues haberme escogido, la verdad estoy muy contenta. Y espero que se sigan haciendo este tipo de actividades también con la retroalimentación que hoy tuvimos con Brigitte y con este conversatorio. Ha sido muy útil, no solo para mirar desde el punto de vista técnico, ya que muchos somos ingenieros, sino también tener en cuenta ese componente social que es tan importante para que estas propuestas realmente sean viables en un largo plazo. Entonces, muchas gracias por estos espacios y muy feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes porque todos somos parte de este cambio que queremos hacer. Bueno, no sé Entonces, si le damos la palabra un momento a Juan Diego, que tiene la manito levantada desde el inicio, y ya para dar el cierre al evento. Sí, Juan Diego, adelante. Buenos días. No, pues felicitarlos por el conversatorio, estuvo muy chévere. Yo también, a pesar de no solamente estar bueno, mejor dicho, también participo en la universidad, soy profe, no sé si Brigitte tenga ahí la sorpresa, yo tengo un observatorio de transición energética en la universidad que estoy liderando y pues más es como invitarlos porque el 11 de abril vamos a hacer un evento sobre transición energética y puntos de conexión en la universidad. Entonces, pues como invitarlos en la página de la universidad está el evento y pues próximamente les voy a dar también el link para los que puedan asistir virtual, pero va a ser presencial. Digamos que en la universidad estamos trabajando desde la academia por la transición energética y pues bueno, la gran sorpresa hoy que está nuestra rectora acá también en este espacio. Y pues bueno, hoy estoy acá desde BQ Ingeniería, que soy el director de energías renovables de BQ, pero pues también soy profesor de la universidad y quería aprovechar el espacio para invitarlos a todos a este foro, entonces pues era como por eso que quería levantar la mano. muchas gracias, Juan. Sí, compártenos el link en el chat, que también pues es muy importante que empecemos a hacer estas alianzas y que esto sea pues un comité muy colaborativo, que ese es el objetivo pues que necesitamos acá, movilizarnos por todos lados, con un foco. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Se nos fue este espacio muy rápido. Como nos decía Jennifer y Kathleen, vamos a seguir promoviendo este tipo de espacios y combinar lo técnico también con otro tipo de competencias que necesitemos. Y muchas gracias por su participación porque hemos tenido una acogida, la verdad, muy linda y muy especial. Entonces nos motiva mucho más como a seguir ahondando en muchos temas y Brigitte, pues inmensamente agradecidas y felices de haberte podido tener acá.
Muchas Muchos gracias. éxitos, muchas gracias. Muy felices con este espacio, Kathleen, Jennifer, felicitaciones. Gracias a todos. Feliz día. Estén muy bien. Feliz día. Gracias, chao. Muchas gracias, feliz Hasta día. luego, feliz día.